Muy buenas tardes, los saludo desde Medellín, hoy siendo 30 de agosto del 2024. Les tengo la enseñanza número 87, derribando argumentos y toda altivez para vencer. Bueno, es la introducción, es la primera parte. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en la parte A, el hombre y Dios. Vamos a ver cuatro tipos de personas. En la parte B vamos a ver nuestro mayor ejemplo para derribar argumentos, ¿cierto? Que es Jesucristo. Vamos a ver su proceso, algo de su proceso. En la parte C nos vamos a hablar de nosotros y vamos a ver dos usos de argumentos. Y la pregunta ahí sería, ¿tenemos los correctos? Bueno, entonces hablando de la primera parte, el hombre y Dios. Para poder prosperar en esta vida, el hombre necesita de Dios, el creador de los cielos y la tierra, del Dios verdadero. Pues para ello se necesita de su consejo, ¿cierto? Estudien el seriado del todo el hombre desde la enseñanza número 69 a la 73, si quieren. Y entonces necesitamos de su consejo y necesitamos de su Espíritu Santo. Porque si no, uno seguiría siendo un hombre natural. Bueno, hay cuatro reinos en el mundo y uno se sobrepone al otro. El reino vegetal, el reino animal, el reino del hombre y el reino de Dios. Los tres primeros componen el mundo natural y el reino de Dios es el mundo sobrenatural o espiritual. Todos queremos estar en ese reino, ¿cierto? Pues el renacido ya está. El mundo natural y todas las cosas que en él vienen, de él vienen a la mente a través de los cinco sentidos. Las verdades del mundo espiritual absolutamente no dependen de los sentidos, sino más bien del espíritu que proviene de Dios al hombre. No podemos saber nada en el mundo espiritual por medio de los sentidos, pues sería solo el comienzo, que es leyendo las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Pero para entenderlas se requiere del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dijo por inspiración divina en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Porque los asuntos espirituales se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre de cuerpo y alma, se ha de poner la palabra de Dios en su mente y luego bajarla al corazón, pues es lo único que nos puede dar una completa liberación de las tinieblas de este mundo. No es solo en el entendimiento, es en el corazón donde se cree con el corazón. Bueno, en este seriado veremos ejemplos de lo que no es y luego veremos de lo que sí es, porque vamos a ver muchos ejemplos de gente que aprendió a cambiar argumentos de lo que los cinco sentidos le dictaban y aprendió a confiar en Dios y estar en ese nivel sobrenatural. Bueno, en Jeremías 9:23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí en el versículo 23 hay una figura, o sea, es un resaltador de Dios. Se llama entretejido, es la repetición de diferentes frases en diferentes cláusulas, pero con el mismo orden y con el mismo sentido. Aquí en el hebreo se dice, entre comillas, no se alabe, se repite, repite, repite. No se alabe el sabio. En la versión dice ni el rico ni el valiente. Bueno, en el 24, más alabes en esto el que hubiese de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay una figura ahí, más alabes el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme.
Esa es la metonimia de la causa. Yo le digo los nombres porque pues sería bueno aprender todos, pero bueno, al menos escuchar de qué se trata este. Esto es, alábese en amarme y creer en mí. Pueden ver el versículo 3 y el versículo 6. Es importante el contexto. El contexto es una lamentación de Dios por medio de Jeremías sobre el pueblo de Dios. Bueno, ¿qué es esa palabra alabar? Es la palabra halal. Es ser claro, brillante, hacer espectáculo, alardear. Por el positivo, pues se ven dos maneras, por el negativo y el positivo. El negativo sería ser necio y por el positivo sería ser sabio. Dios es un Dios de misericordia, juicio y justicia en la tierra. Si no fuera así, ¿qué sería de nosotros? Bueno, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Alardéese de ser el Hijo de Dios, el que manifiesta el poder de Dios y el que manifiesta la sabiduría de Dios. Bueno, esto estaba en Jeremías 9. En los tiempos de Jeremías eran tiempos muy, pero muy difíciles para Judá. Tiempos de enfermedad, de necedad, de ceguera, de traición, de idolatría, falta de fe, obstinación, etc. Todo esto se puede observar entre los capítulos 2 al 13. Y hoy también, parece que fue escrito ayer, ¿no? Tenaz. Según el profeta Jeremías, hay 4 personas que pueden tener argumentos, pero solo uno de ellos tiene los argumentos correctos para vencer genuinamente. Los otros pueden conducir a la idolatría y eso podría ser tierra movediza. Bueno, de las 3 primeras, vamos a hablar un poquitico de el sabio, el valiente y el rico. El sabio. Hay gente que se pasa su vida entera llenando su mente de conocimiento, de ciencia, etc. Estudia una carrera, sigue otra, lee todos los tipos de libros que haya, pero no se deleita en el libro más importante, la Biblia. Vea, Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Salmo 138:2. La palabra de Dios tiene poder para cambiar. En la clase fundamental, el doctor Wirwil sugiere que por espacio de 3 meses se deje a un lado todo texto de lectura y se enfoque solo en la lectura bíblica. Vas a ver si lo haces. Vas a ver a que hasta los vecinos se sorprenderán del cambio en voz. Bueno, vamos a ver en Proverbios 3, vamos a ver algunos versículos al respecto. Proverbios 3 del 7 al 8. No seas sabio en vuestra propia opinión. Teme, respeta a Dios y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es una maravillosa razón para no ser sabio en su propia opinión. Bueno, también en el versículo en el capítulo 11 y versículo 14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Qué privilegio estar en esta tierra y ganar almas. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. ¿Sí? Cualquier literatura del mundo no tiene la vida que tiene la Biblia. ¿Sí? Es el único libro sobre la faz de la tierra que es vivo y eficaz. Esa palabra eficaz es operante, es eficiente. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. En el griego dice dividir, divide el alma y el espíritu. Esta palabra espíritu, su usanza es partiendo entre la vida natural y la vida espiritual o nuevo nacimiento. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Discierne es la palabra críticos, es capaz de juzgar, ¿sí? Este es su único uso. Bueno, hablando del valiente. Esta palabra se usa en la Biblia acompañada de valiente y vigoroso. Otros lugares se encuentra fuertes y valientes, o esforzados y valientes. Muchos confían en su fuerza mental y física, pero la exhortación de Dios es ejercítate en la piedad. Esa palabra ejercítate es la palabra gimnazo, haz gimnasia. Es el mismo uso que está en Hebreos 11, 12, 11, que hablando de la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, han hecho gimnasia. Bueno, ejercítate en la piedad, que la piedad es mi relación espiritual y verdadera con Dios. Bueno, ¿cuál es la razón para ejercitarnos en la piedad? Versículo 1 Timoteo 4:8, o sea, el anterior era el 7. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí? La palabra promesa es evangelia, es seguridad de algo bueno. Bueno, la vida venidera, la vida eterna, imagínense, todo lo de Dios es en abundancia, hasta la vida eterna. Bueno, en Isaías 40, del versículo 30 y 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el versículo 31 hay una figura, o sea, resaltemos eso. Si Dios lo resalta es porque Él espera que yo también, que ustedes también. Así que vamos a ver lo que no es y lo que sí es. Hablando del rico, dice Proverbios 11:28a, el que confía en sus riquezas caerá. Bueno, un argumento por derribar. Hoy todo es plata. No, hoy todo. 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanece la fe, el amor y la esperanza. Y el mayor de todos es el amor. O sea que la solución ahí la tenemos para todo en la vida. 1 Timoteo 6, 9 al 10 y al 17, hablando de lo que no es. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron de la forma correcta de creer y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto es prosperar, ¿cierto? Que uno posea a sus posesiones, no que sus posesiones lo posean a uno. Ese es el error. Por algo dirá la palabra, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ese es no absoluto. Absolutamente no podéis servir a Dios y a las riquezas. Escoge a quién servir. Bueno, hay prosperidad según Dios y prosperidad según el hombre. Hay sabiduría de Dios y además la sabiduría del hombre. La sabiduría terrenal ofrece, mire lo que ofrece. Celos amargos y contención en el corazón. Pero la sabiduría de Dios ofrece vidas pacíficas y prosperidad. Qué privilegio para nosotros ver esto y decidir en qué lado nos vamos a quedar. Santiago 3, del 14 al 18. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miremos, es aterrenal, animal y diabólica. Ojo,
Por ejemplo, en 2 Corintios, un entre paréntesis, en 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo, de este mundo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca en la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. En el griego, ¿qué dice? Para que no vean con claridad. Eso es el trabajo del adversario. Por eso es que la sabiduría terrenal es animal y diabólica. Versículo 17 al 18, lo que sí es. Pero la sabiduría que desciende de lo alto. Antes vimos lo que no es de lo alto. No desciende de lo alto. Es primeramente pura paz, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin parcialidad. Si yo tengo favoritos, si yo prefiero fulanita, sutanita y perencejo, nada. Dios dice que amemos a todos, sin parcialidad. No puedo tener favoritos. Esa es la sabiduría de lo alto. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin parcialidad ni hipocresía. Uno renueva la mente con el hermano que tiene una situación difícil o busca un consejero espiritual, pero se asegura de que esa relación sea para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios espera y eso lo explica la Biblia. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es prosperar, ¿cierto? Bueno, en Proverbios 28, del 13 al 14, porque hay cosas que no dejan prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que, dos cosas para hacer aquí, el que los confiesa, es la palabra yadá, los declara, y dos, se aparta, o sea, renuncia, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre respeta a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bueno, en Jeremías 9 vimos 4 tipos de argumentos donde solo uno es certero, válido, verdadero y además es eterno. Bueno, seguimos viendo lo del hombre y Dios. En Isaías 55, del 7 al 13. Esto ya no lo sabemos muy bien, pero miremos la maravilla que hay acá. Deje el impío. ¿Cuál era el impío? Ya vimos que era piedad. Piedad es mi relación espiritual y verdadera con Dios. Impiedad no quiere nada con Dios. ¡Wow! Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8 y siguientes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que los vuestros. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacío, sino que se hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Versículo 12 al 13, ahí hay una figura. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción de delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos, ¿sí? Eso es un énfasis mostrando el regocijo de Israel por el consuelo de Dios. Dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés. ¿Qué es la zarza? Es un arbusto espinoso. ¿Qué es el ciprés? El ciprés es un árbol que proporciona un hábitat para la vida silvestre, así como sombra y mejora la calidad del agua. En lugar de ortiga crecerá arrayán. La ortiga son hojas y tallos que tienen pelitos urticantes que produce comezón y piquiña. Y dice arrayán, crecerá, en vez de la ortiga, crecerá el arrayán, que es el mismo mirto, que tiene 2 propiedades medicinales contra el insomnio y la ansiedad. ¿Ve? Interesante ese dato, ¿no? Bueno, en esta porción de Isaías hay 5 figuras y algunas las comparto en la enseñanza número 71, el todo del hombre, recibir el consejo de Dios.
Bueno, en esta porción vemos pensamientos y caminos, tanto del hombre como de Dios. Los pensamientos y los caminos de Dios son muy distantes, tan distantes de los nuestros que Dios los compara con la distancia que hay entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Tan distantes que Dios diseñó su palabra para que nosotros conociéramos sus pensamientos y caminos. Subiéramos nuestros pensamientos a los de Dios y viéramos. Yo sí veo los diseños y veo que son tan perfectos y provechosos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Él quiere que veamos sus diseños, que son y que nosotros por convicción queramos desarrollar esos planes y propósitos que Dios tiene. ¿Por qué no? Así es lo más excelso que hay. Y para ello hizo disponible que recibiéramos su espíritu para poderlo entender. Por eso cuando Adán y Eva pecaron y hubo muerte espiritual, se habló de la promesa del Redentor, Génesis 3:15. Y ese plan de redención lo ejecutó su Hijo Jesucristo. Así que vamos a ver a la parte B. Hablando de Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está el hombre, aquí está Dios. Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Él dijo, yo soy el camino. Bueno, aunque otros tengan entre comillas, santos como intermediarios para llegar a Dios, bueno, ¿qué dice la Biblia? Que es Jesucristo. Bueno, aquí vemos dos entidades. Uno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro es su Hijo, quien es el camino para llegar a Dios. Aunque se diga que otro argumento, todos los caminos conducen a Dios, no. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, para que Jesús llegara a decir esto, tenemos que ver cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús para vencer? Él no lo hizo por, entre comillas, 16 años de entrenamiento, como diríamos nosotros, primaria, secundaria y universidad. No, fue toda su vida. En Lucas 2, del 40 al 49 y del 51 al 52. Aquí hay 3 figuras de edición, o sea que esta área es muy importante. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Veámoslo como dice el griego, crecía y se fortalecía siendo llenado de sabiduría. ¿Queremos fortalecernos? Entonces llenémonos de sabiduría, la sabiduría de Dios. Y la gracia de Dios va a estar más y más con nosotros. Los favores, los regalos no merecidos siempre los vamos a tener. Bueno, en el 41 iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Se reunían en Jerusalén. Se instituyó esta celebración, que es la Pascua, la celebración de la Pascua, desde Génesis 12, como la instrucción de Dios para que el pueblo de Israel, al salir de la esclavitud a la libertad, tuviera esto por tiempos y tiempos celebrando de la Pascua. Después llegó Jesucristo, que fue el Cordero Pascual. Bueno, todos los niños judíos eran instruidos en los libros del Antiguo Testamento, especialmente en los 5 primeros, en el Pentateuco. Bueno, el versículo 42 y siguientes. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María y su madre. Y pensando, anduvieron de un día y le buscaban. Y pensando esto, bueno, aquí en el griego dice, mas suponiendo que estaba entre la caravana, dice en el griego. Anduvieron camino de un día y le buscaron. En el pie de página dice, indicando una búsqueda diligente y esmerada. Imagínense, se le pierde a uno un hijo, ¿cómo no lo va a hacer diligente y esmerada? Entonces, y le buscaban, perdón, entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46 al 49. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Ese es un resaltador.
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, le sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Eso es otro resaltador. Entonces le dijo Dios, perdón. Entonces él, Jesús, les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es una figura, es decir, la voluntad del Padre que Cristo había venido a cumplir. Él sabía desde pequeño todo, la mamá y su padrastro le fueron enseñando. En Lucas 2:51 y 52, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él, siendo un joven de 12 años, estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, en gracia para con Dios y los hombres, no se nos olvide. Jesús aprendió a ser sujeto, aprendió la obediencia, para entonces llegar a sujetar su voluntad a la del Padre y entonces poder llevar sujeto todo lo que la palabra enseña sobre el tema. Interesante ver esa palabra, sujeción. Bueno, él se prepara toda la vida. Él estaba enfocado en la voluntad del Padre. Bueno, ¿cuántas cosas Jesús se enfrentó? Por ejemplo, en el inicio de su ministerio, después de recibir el Espíritu Santo, estando en el desierto. Lucas 4, del versículo 2 al 4. Estuvo por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ¿sí? Hijo. Es la palabra huíos. Aquí enfatiza la relación con el Padre. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esa era su prioridad en la vida, no la comida física, porque a veces para nosotros la comida física, wow, no. Jesús se enfrentó a toda tentación con escrito está. Él crecía y se fortalecía siendo llenado de sabiduría. Vea, cuando prima en el corazón la palabra de Dios antes de cualquier necesidad, eso es una fortaleza de Dios. Bueno, Jesús respetaba y reverenciaba a Dios. Él fue manso y humilde de corazón. Veamos cómo lo hacía en Juan 5, 19 al 20. El 19 hay una figura. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo. O sea, aquí esta repetición es la solemnidad de lo que se dice a continuación. Ojo al parche. No puede el Hijo hacer nada por... Eso es mucha humildad, mire aquí. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ay, qué bendición poder llegar a ese límite, ¿no? Porque el Padre ama al Hijo y Él le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bueno, el enfoque principal de Jesucristo fue hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Ese debería ser nuestro enfoque mientras pasemos por esta tierra. ¿Cómo se mantuvo enfrentando tentaciones? Bueno, hasta el último momento en el huerto de Getsemaní, Él dijo en una oración, en Lucas 22, 42 al 43. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí se ven dos voluntades, ¿no? O sea que podemos ver que Jesucristo no es Dios. Jesucristo no es Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Vea, Jesucristo venció al mundo. Ahora es Dios en Cristo en mí, Dios en Cristo en vosotros. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, así como Jesús, también nosotros. Él crecía y se fortalecía siendo llenado de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Qué privilegio. Ahora vamos a la parte C de este estudio, que somos nosotros. ¿Qué dice Dios que hagamos? 2 Corintios 10:5. Dice así. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo derribo los argumentos, es en mi cabeza. No me pongo a derribar argumentos de nadie. Más bien trato de ser el mejor ejemplo posible. Al menos imitarle en lo que más pueda a Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo. ¿Cómo lo hizo Jesús para vencer? Bueno, repitamos, se fortalecía siendo llenado de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Él aprendió a obedecer, aprendió a ser sujeto, etc. Hemos visto el proceso que él tuvo, ¿cierto? Él nos dejó ejemplo para que lo imitemos. Bueno, en 1 de Pedro 2, 18 al 21. Este es un gran ejemplo. Criados, estad sujetos en todo respecto a vuestros amos. Todos tenemos un jefe. Y si vos eres el máximo de los jefes en una empresa o el jefe de familia, tú tienes el jefe que es Jesucristo. Jesucristo era sujeto a Dios. ¡Qué chévere! Criados, están sujetos en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables o amables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, no hay excusa, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Bueno, lo leí mal. Bueno, ustedes léanlo con comas y puntos y demás. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Uno puede seguir leyendo hasta el capítulo hasta el 3:17 si quiere, pero para esto fuisteis llamados, para heredar bendición. ¿Por qué estar pensando lo malo? ¿Por qué no pensamos lo bueno? Pensemos el mal haciendo el bien, como dice otro versículo. El Hijo de Dios, quien confesó y creyó, Romanos 10, 9 y 10, el renacido del Espíritu Santo, tiene todas las herramientas para vencer. La primera, Dios y su simiente. Dios es fuente de agua viva. Su simiente es Espíritu Santo. La segunda, la palabra escrita, que es la espada de Dios. 3, el amor de Dios, que cubrirá multitud de pecados. 4, la familia de Dios para crecer juntos, siendo de un mismo sentir en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces nos mantenemos sujetos a la cabeza, ¿cierto? Y 5, tiene derechos, habilidades, privilegios, pero también responsabilidades. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el griego dice del versículo 4, porque las armas de la milicia de nosotros no son carnales, sino poderosas por Dios para destrucción de fortalezas, razonamientos destruyendo y toda cosa altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es argumentos? ¿Sí? Es la palabra logismos, es el sustantivo. Computación y cálculo. Solo hay dos usos de esta palabra argumentos. El otro está en Romanos 2:15. Vamos a tomarlo desde el versículo 14, que hay una figura, pero no la voy a explicar por falta de tiempo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, nuestra competencia es espiritual y el lugar de batalla es en nuestra mente. Aquí en nuestra mente es el lugar de batalla. ¿Qué es argumentos es logismos de logisoma? ¿Y qué es logisoma? Es hacer inventario. Por ejemplo, estimar. Ese puede ser literal o figurado. Figurado es razonamiento, conciencia, arrogancia. Son 42 usos. Se usa como estimar, discutir, pensar, concluir, contar, considerar, tener por cierto, juzgar, tomar en cuenta, disponer, pretender, etc. Bueno, estimar. Lo que estimo mucho, ¿sí? Sea tanto a la gente como a cosas. Por ejemplo, paso más tiempo con tal persona porque tiene un corazón puro. O le doy una estimación a esta casa porque ahí crecí y la quiero vender. Entonces le hago un avalúo para ponerle un precio justo. Bueno, lo que estimo mucho, ahí es donde paso más tiempo, ¿cierto? Ahí es donde más esfuerzo doy. Bueno, hay una premisa para el creyente, que la hemos escuchado mucho. Nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios para que sea Dios el que nos muestre si estamos en lo correcto o no. Pues para no darle estima a algo que no lo tiene. Peor aún, que es abominación para Dios. ¡Wow! Vamos a ver esa palabra estima. En Hechos 19:27. Bueno, ustedes pueden leer desde el 23 al 41, porque hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño. En la Nueva Versión Internacional dice, un grave problema en Éfeso. O sea, si no es pequeño, es grandísimo. Un grave problema en Éfeso acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, o sea, miniaturas, de Diana, daba no poca ganancia, o sea, daba mucha ganancia a los artífices, o sea, a los artesanos. 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Primero y ante todo. 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado mucha gente con persuasión, ¿sí? Eso es convencer mediante argumentos verdaderos o falsos. Vamos a ver quién es el verdadero y el falso acá. Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado mucha gente con persuasión, diciéndole que no son dioses los que se hacen con las manos. ¡Wow! Pablo estudiaba la Biblia. Pablo conocía Deuteronomio 27:15a. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová, obra de las manos de artífice. O en Salmos 135, del 15 al 18. Resumiendo, los ídolos de las naciones tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, son sin aliento. Semejantes a ellos son los que las hacen y los que en ellos confían. ¡Wow! Ciegos guían de ciegos. Versículo 27. Volvemos a lo que estábamos leyendo de Hechos 19. Ahora sí, al ver porque ese era el contexto. Y no solamente el peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Ahí está la palabra estimar. Y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Ja? Bueno, argumentos equivocados versus argumentos correctos. Pablo tenía el correcto, él conocía, él crecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cierto? El otro uso que tengo de argumentos está en Marcos 11:31. Dice así, entonces ellos discutían entre sí diciendo, bueno, discutían, que estaban haciendo, dice el griego, razonaban.
¿sí? Esa es la palabra, argumentos. Discutía, razonar, argumentos, ¿sí? Bueno, entonces como el contexto viene del 28 hasta el 31, vienen a Jesucristo los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, me ha dicho la plana mayor. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo, os haré una pregunta. También una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Versículo 31, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como el verdadero profeta. Versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Y entonces respondió Jesús y les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Para qué quemar batería con gente necia? Nota, hay gente que no cree en uno. Por la computación, el cálculo, 0 van 10, 0 van 20, no, esta gente no. Hay gente que no cree en uno por la computación, cálculo o inventario que lleve de uno o viceversa. De ahí la importancia de pensar como Dios dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Eso lo vemos en Proverbios 3 y siguientes, todo eso es bellísimo. Jesucristo hizo muy poco en su pueblo natal porque pocos creían en él. ¡Wow! Recordemos que nuestra competencia es espiritual y el lugar de batalla es en nuestra mente. El renacido tiene todos los recursos para vencer. Veamos en Efesios 6, 11 y 12. Luego sigue la descripción de la armadura de Dios y luego cojo alguna parte del 16 al 18. Dice, vestido de toda, no dice de alguna parte de la armadura de Dios, dice de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 3, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta tierra, contra huestes espirituales de maldad. Vea, esto está bien resaltado por Dios. 3 figuras hay acá. Aquí hay una figura, consiste en la repetición de una misma palabra al comienzo de frases sucesivas, añadiendo así peso y énfasis en las afirmaciones que ellas se hacen. Aquí se pone de relieve que nuestra lucha es espiritual, que la principal esfera de operaciones de Satanás no es precisamente la inmoralidad sexual o el crimen, sino la religión. Véase todas las referencias bíblicas a Satanás y se observará cuán contrarias son las opiniones y mitos populares acerca del diablo. Por ejemplo, hay un relato donde Jesucristo pudo ayudar a 2 hombres a ser liberados de espíritus diabólicos. Él los saca. Ustedes pueden verlo en Mateo 8, 28 al 33. Es el Hijo de Dios que tiene la autoridad en Cristo para traer liberación. Escuchen la enseñanza, su poder legal de representación. No me acuerdo el número. Bueno, en los siguientes versículos viene la descripción de esa armadura, pero vamos a coger solo el 16 y al 18, que también hay 3 figuras allá. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, es genitivo de posición, el escudo que la fe posee y del que echa mano. No es otro que Dios mismo en Cristo en ti. Y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu y la espada de Dios, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cuánto? En todo tiempo. Entonces vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de dormir. No, todo el tiempo que podamos estemos hablando en lengua, ¿sí? donde no tengo que usar la memoria, la inteligencia, porque hablar en lenguas es espiritual.
estamos esperando que conteste alguien en el teléfono, estamos esperando el bus, estamos esperando el taxi, estamos caminando por la calle, vamos hablando en lenguas, ¿sí? O orando con el entendimiento. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es hablar en lenguas por todos los santos. Dice, con toda oración. Esa palabra oración es la misma palabra que se usa en Santiago 5, 17 al 18. Como Elías, sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y produjo su fruto. Hay una enseñanza que yo compartí sobre esto puede cambiar tu vida. Y ahí comparto, doy una pincelada muy superficial de Elías, lo que ahí, el cómo tuvo, ahí hay mucha enseñanza en el libro de Jeremías, el texto de Elías, donde se habla de cómo él derribó argumentos y altivez. Bueno, hablando de argumentos que se define como computación o cálculo, concluir, estimar, pensar, considerar. Todo hombre o mujer que llegue a los pies de Jesucristo va cambiando su manera de pensar. O sea, eso es de aquí hasta el último día. Estamos haciendo ajustes, va cambiando sus hábitos. Así que estaremos atentos a los hábitos que tengamos, porque ellos viviremos en nuestro presente y en nuestro futuro. Dios nos llamó a una vida nueva. Confesar y creer lo que la palabra dice nos permitirá vivir en libertad. Como dice en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Jesucristo dijo en Juan 14, 2, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará porque yo voy al Padre. Él es el único que ha muerto y resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿cierto? Él ejecutó el plan de redención para que nosotros hoy en la administración de la gracia podamos hacer las obras que Jesucristo y aún mayores, porque Él fue al Padre. Eso es vencer. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que esperen el desarrollo de este estudio. Bendiciones.